Voy a dar la bienvenida a la doctora Laura Zamudio González, que ella nos hablará sobre comisiones anticorrupción internacional en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestra en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, se dedica a la investigación de instituciones y organizaciones internacionales intergubernamentales, procesos de toma de decisiones y cultura organizacional, así como a los procesos de pacificación llevado a cabo mediante organizaciones internacionales. Es autora del libro Introducción al estudio de las organizaciones internacionales gubernamentales, la pertinencia de una agenda de investigación multidisciplinaria del CIDE 2012 y de la Pacificadores versus Oportunidades, la difícil implementación de un acuerdo de paz, el caso de El Salvador, 1992-1994, la UIA 2007. Le doy la bienvenida a la doctora Laura Zamudio González, por favor. Bien, muy buenos días. Quiero agradecer la invitación que me hizo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero a través de Enrique Hinterholzer para estar en esta mesa. Me siento muy honrada de participar también con el doctor Daniel Sánchez Valencia y el licenciado Daniel Rosenberg Cervantes. Y estaré también muy contenta de intercambiar con todos los participantes algunas reflexiones con respecto a esta ponencia. Como ya les decía nuestra anfitriona, nuestra moderadora, yo estudio organismos internacionales, de modo que mi presentación está dirigida a revisar el fenómeno de la corrupción desde organismos internacionales, es decir, una visión internacional, y me centraré en un instrumento que son las agencias híbridas anticorrupción desarrolladas por las Naciones Unidas, en particular la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, en realidad, yo entiendo perfecto que en México ya se eligió un instrumento que es el Sistema Nacional Anticorrupción. No nos fuimos por las agencias nacionales anticorrupción, ni nos fuimos por las agencias híbridas anticorrupción. De modo que para que mi charla tenga sentido para todos ustedes que conocen bien del tema de la corrupción y que están pues construyendo en este esfuerzo de construir el sistema nacional, el sistema estatal anticorrupción, voy a dirigir mi conferencia en torno a la idea de entender cuál es la lógica que hay detrás de las agencias híbridas, qué problemática intentan atender y qué retos y contradicciones se enfrentan en materia de operación. Porque creo que una visión comparativa de los retos y contradicciones de los instrumentos anticorrupción les puede ser útil. De modo que pues me voy a dedicar a eso, a tratar de explicar esos retos y esas contradicciones. Soy una convencida de que todos los instrumentos anticorrupción tienen una contradicción de origen. Todos, de distinta naturaleza, pero todos tienen una contradicción de origen, y lo que quiero hacer es visibilizar esos retos y contradicciones de origen en estos instrumentos para que ustedes pudieran reflexionar y comparar con respecto a las propias contradicciones de origen que tiene mi argumento de entrada. ¿Cuál es la lógica causal y qué tipo de problemática intentan resolver? Como decía, la captura del Estado, la fragilidad institucional del Estado, ese es el contexto, esa es la problemática. Transparencia Internacional definió la captura como una de las formas más permisivas de corrupción,
donde compañías, instituciones, individuos poderosísimos ofrecen sobornos a cambio de la adopción de leyes, de reformas, de decretos, de sentencias, y ofrecen contribuciones ilícitas a partidos y a candidatos políticos con el fin de determinar las políticas públicas de un país, su contexto jurídico, su economía, en función de intereses particulares, que era el tema que ya se venía discutiendo antes. La captura política, entonces, ilustra un conjunto de situaciones donde no solamente se ve a oficiales y burócratas que extorsionan a empresarios o a individuos ordinarios para proveerles servicios, entregarles contratos, sino que también hay individuos y grupos poderosos, usualmente vinculados a las redes de criminalidad, que aprovechan sus vinculaciones y hacen uso de recompensas para la intimidación política, física, económica y reconfigurar de esta forma al Estado. Entonces, las agencias híbridas se diseñan, se conceptualizan para atender esta problemática. La problemática de la fragilidad institucional que da lugar a la captura del Estado como una manifestación de la corrupción. ¿Por qué organizaciones como Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea se han metido al tema de la corrupción y han desconstruido estas estructuras híbridas? Bueno, ya se apuntaba en la discusión anterior, porque la corrupción no solamente impacta la economía, no solamente impacta la tesitura social, sino que la corrupción tiene una importante vinculación, hay una correlación entre la corrupción y la estabilidad política, la corrupción y la estabilidad estatal. Entonces, en estas gráficas, en esta y en la que sigue, yo les presento que tomé, por cierto, de un informe que realizó que se realizó en el 2014 por Carnegie Endowment. La autora de este texto fue Sara Chayes, en donde se puede ver cómo efectivamente la corrupción estatal tiene mayor probabilidad de generar fractura o fracaso estatal. Indicadores muy conocidos por todos ustedes sobre corrupción vinculados a violencia y vinculados a conflicto dan cuenta de que hoy los países donde hay mayor corrupción y mayor percepción también de corrupción son los países donde se dan más insurgencias, más vinculación con grupos terroristas, donde hay, como decía el profesor, desapariciones forzadas, y donde podemos ver que hay una vinculación muy fuerte entre la corrupción y la violencia. Por eso Naciones Unidas y otras organizaciones se han metido al tema de la corrupción y están diseñando estos instrumentos. Claro que la correlación entre corrupción y violencia no nos dice nada sobre la causalidad. No necesariamente hay una causalidad o una relación directa allí, pero es indicativo que en los países como decía yo, con más altos niveles de corrupción hay mayor inseguridad y hay mayor violencia. Y se ha generado toda una agenda a nivel internacional sobre lo que hoy ya se comienzan a llamar los estados mafia. Samuel Naim habla de los estados mafia, es decir, estos estados donde se da la captura gradual o a veces total del Estado. También se habla de los estados criminalizados o los estados criminales, dependiendo del grado de captura de las instituciones del Estado a partir de redes de corrupción y también redes de criminalidad. Entonces, la corrupción hoy es un tema que se ha estudiado mucho a nivel económico y a nivel social, a nivel de desarrollo, a nivel de derechos humanos, pero la corrupción también mata. Y ese es el tema de un extraordinario texto que elaboró Open Society Justice Initiative sobre el tema de la corrupción en México, cómo la corrupción puede generar encubrimientos y vinculación entre funcionarios públicos y criminalidad, y cómo se pueden cometer los peores crímenes de la humanidad
justamente porque el Estado es débil, sus instituciones son débiles y la corrupción entonces genera un efecto en este sentido. La corrupción mata y por eso es que la ONU se metió al tema de corrupción. En el diseño de este instrumento se apostó por la hibridación. Se buscó crear un instrumento que atendiera esa problemática desde una lógica híbrida. ¿Qué significa la lógica híbrida? La lógica híbrida significa la mezcla entre recursos, personal, prácticas, capacidades, legislación, culturas, tanto nacionales como internacionales. Los instrumentos híbridos son instrumentos que viene manejando Naciones Unidas desde hace ya varias décadas. De hecho, la organización trabajó con los tribunales híbridos en Timor, en Camboya, en Sierra Leona, y estos tribunales pues justo estaban destinados a la investigación de los crímenes cometidos durante los conflictos, allí donde no había las capacidades institucionales o donde no había la voluntad política para hacer estas investigaciones. Y esta experiencia de Naciones Unidas con los tribunales híbridos es, en mi opinión, lo que llevó a la experimentación ahora con las comisiones híbridas anticorrupción, que comenzaron siendo comisiones contra la impunidad y después se transformaron en comisiones contra la corrupción. En el caso de las comisiones híbridas anticorrupción que tenemos que son creadas por Naciones Unidas. Naciones Unidas nombra al comisionado, es el único miembro de la organización pagado por las Naciones Unidas. La comunidad internacional apoya con dinero, con donativos, con expertos, con fiscales, con investigadores de criminalística, con jueces, para ir a un país y en ese país trabajar junto con sus autoridades, sus leyes, sus policías, sus jueces, sus expertos. Entonces se forma una comisión híbrida o mixta que permite, en teoría, obtener lo mejor de los dos mundos, que son las prácticas internacionales con el conocimiento de la realidad local, y entonces generar las capacidades para atender problemas de alta complejidad, ya sea la impunidad, ya sea la corrupción. Estas comisiones son solicitadas por los países, no son imposiciones, sino que los países las solicitan, y una vez que se autorizan, pues llegan al país a trabajar. La teoría sostiene que la hibridación es una lógica causal que permite la gestación de nuevas dinámicas operativas. Es decir, en el caso de las comisiones anticorrupción, permite que se establezcan cierto blindaje, permite que haya una cierta aislamiento de estas comisiones y de estas personas en su trabajo para evitar que sean infiltrados o para evitar que sean maniatados por la política, las relaciones de poder al interior. No quiere decir que sean la panacea, no quiere decir que son totalmente apolíticas, pero sí hay cierta distancia o se generan ciertos espacios de aislamiento o de blindaje. Esa es la apuesta. La apuesta es que ese blindaje y ese aislamiento va a permitir que se puedan perseguir a los intocables también en los casos de corrupción. Y bueno, esto ya no me voy a meter, hay una discusión ahí sobre todo lo que es la hibridación, las amenazas híbridas, las operaciones de paz híbridas, etc. Bueno, segundo punto. Ya planteé yo que son instrumentos creados para atender la captura del Estado y son instrumentos creados bajo una lógica híbrida que en teoría les permite el blindaje o el aislamiento, cosa que no tienen las agencias nacionales anticorrupción, por ejemplo. Ahora, ¿qué retos se enfrentan en materia de diseño y de operación? Que era la propuesta que yo les traía y me voy a ir muy rápidamente aquí.
Las agencias, estas agencias, voy a trabajar el caso de la CICIG. La CICIG fue creada en Guatemala en el año del 2006, después de una guerra civil en donde el país, una vez que firmó el acuerdo de paz, se convirtió en el estado más impune y violento del mundo, oficialmente en estado de paz, como decían Matute y García en el 2007. El nivel de violencia en Guatemala después del conflicto fue terrible y la sociedad civil pidió apoyo de Naciones Unidas para la creación de un mecanismo que permitiera la revisión, la investigación y la revisión de las violaciones cometidas durante la guerra civil. Naciones Unidas ya estaba allí, Naciones Unidas había apoyado el proceso de pacificación, pero Naciones Unidas de manera inédita creó un instrumento nuevo, que fue la CICIG, y este instrumento pues tuvo varios retos de diseño, ¿no? El primero de ellos fue a quién perseguir, quién iba a ser el objeto de la persecución y cómo perseguirlo. Y en segundo lugar, la negociación con el Estado. Todos estos instrumentos tienen el gran reto de estar entre la autonomía y el control. Estas organizaciones requieren dinero, requieren apoyo, requieren largo tiempo para funcionar. Creo que todos los instrumentos anticorrupción requieren todos estos, pero también necesitan ser de alguna forma controlados. Entonces, la discusión entre autonomía y control fue un gran tema en el diseño de la CICIG. Hubo varios diseños, varios modelos. Naciones Unidas propuso varios diseños. Estos diseños, los primeros, no fueron aceptados. El primero fue la CICIAX, que era un modelo de intervención, digamos, con un altísimo nivel de autonomía en materia de investigación y de persecución penal, en donde la CICIAC podía entrar de manera independiente al Ministerio Público, independiente a la Policía Nacional de Guatemala. Esta opción fue rechazada. Naciones Unidas propuso un nuevo modelo, que fue la CICIG, en donde se tuvo un modelo más acotado, sin capacidad persecutoria o independiente. Solamente tendría independencia en el ámbito de la investigación, pero para presentar los casos para persecución tendría que ir acompañando al Ministerio Público con una condición que se le llamó de cualidad de querellante adhesivo. El mandato de la organización fue un mandato bastante amplio, le dio a la organización la capacidad de apoyar, fortalecer y asistir a las instituciones del Estado de Guatemala para investigar, perseguir, proseguir y desmantelar los aparatos ilegales y de seguridad. Pero este mandato estuvo sujeto a la revalidación del Estado de Guatemala cada 2 años, o sea, el control. Sí tenía un mandato amplio, sí tenía una autonomía acotada, pero tuvo un mandato limitado. O sea, cada 2 años Guatemala tendría que decir si volvían a solicitar el apoyo de la CICIG o no. Entonces, de esta manera, el Estado mantuvo cierto control. La CICIG estuvo financiada por un grupo de países donantes que no intervienen en las decisiones de la organización, más o menos un promedio de entre 15 y 20 millones de dólares anuales. 17 países fueron los que otorgaron esos recursos desde el 2006 hasta el 2018. Y el gobierno de Guatemala y la ONU acordaron darle autonomía, bastante autonomía, lo cual es difícil porque estás hablando de la intervención de un actor externo en materia y darle autoridad legal y darle autoridad operativa. Entonces, bueno, le dieron autonomía, libertad irrestricta de movimiento, acceso a información, personalidad jurídica para celebrar contratos con otros estados y otras organizaciones internacionales importantes y le dieron libertad para tomar decisiones, para establecer sus mecanismos de trabajo, para ejercer su presupuesto, para definir su mecanismo de acción, y todo eso nos dio como resultado una organización híbrida que tenía capacidad de investigación independiente, pero con acompañamiento al Ministerio Público en materia de persecución penal, autonomía financiera, autonomía operativa y autonomía en decisiones, toma de decisiones. Todo esto fue la CICIG.
Allí en esa imagen ustedes pueden ver todas las funciones que la organización podía realizar, ¿no? Algunas muy impresionantes, como acceso sin previo aviso a todos los lugares, incluyendo las instalaciones militares y los establecimientos penitenciarios, libertad de reunión, de entrevista, acceso a archivos, denuncia de funcionarios y empleados públicos, acción como tercero interesado en los procesos disciplinarios administrativos, promoción de la persecución penal por medio de la denuncia penal. Entonces, y también la capacidad de recomendar políticas públicas al Estado de Guatemala, ¿no? O sea, y como último punto, emprender cualquier otra acción autorizada por la legislación guatemalteca para el cumplimiento de sus funciones. O sea que tuvimos un experimento muy interesante en ese sentido. Sin embargo, la organización, como todas las organizaciones anticorrupción, pues enfrentó grandes retos y contradicciones operativas. Yo identifiqué dos en un estudio que realicé, que fue el del abandono y del obstruccionismo. A lo largo de los muchos años que la organización trabajó y bajo distintos comisionados, la organización enfrentó problemas muy fuertes de abandono. ¿Abandono de quién? Abandono de parte del gobierno guatemalteco. Cada 2 años sí se entraba en un proceso de crisis porque el gobierno encontraba uno de dos, o que la organización no estaba ofreciendo resultados significativos y estaba siendo muy costosa, o que la organización estaba siendo demasiado intrusiva y estaba extendiendo su mandato. Y entonces podía estar investigando los procesos de nominación de los jueces y decir que allí estaba el proceso de la captura del Estado en la nominación de los jueces, o que estaban metiéndose en el tema de la financiación electoral, y entonces allí estaba la captura política en la financiación de los partidos políticos. Y entonces esto generó que a lo largo de todos cada 2 años, la organización entraba en crisis porque sufría el problema del posible abandono de parte del gobierno guatemalteco, o bien de entrar en conflicto con Naciones Unidas cuando se decidía llevar el tema a Naciones Unidas y se le pedía a Naciones Unidas que viniera a poner orden porque la organización estaba siendo demasiado autónoma y estaba investigando y sacando ya cosas, pues sí, ya interesantes, ¿no? Ya importantes. Y el otro es el tema del obstruccionismo, o sea, la organización vivió un problema de obstruccionismo permanente a lo largo de todos estos años de distintos actores nacionales, porque hay una contradicción de origen en esta estructura, que es que tiene que cooperar, requiere de la cooperación con actores que son o que pueden llegar a ser actores que van a ser sujetos de la investigación de la propia comisión. Entonces, el problema de origen que yo encuentro en estas organizaciones y que estoy convencida que hay en otras, es eso, de que necesitan cooperar con actores políticos, con actores del Estado, que en un momento dado pueden llegar a ser también investigados por problemas de corrupción. Y el lograr este equilibrio de la cooperación versus el conflicto, o el equilibrio entre la autonomía versus el control de la organización, ha sido pues el gran tema de estas organizaciones. Los modelos han sido muy diversos, no me da tiempo ya de meterme aquí, si tuvieran después interés, pues yo podría darles algunas recomendaciones bibliográficas sobre estos temas, pero independientemente del modelo, ya sea la CICIAX original de Naciones Unidas, la CICIG que finalmente se estableció, la MASI que tuvo otras características, digamos, en términos de la duración del mandato y las funciones sustantivas, en todos estos casos el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Cómo la corrupción termina afectando a los mismos actores o la investigación de anticorrupción termina afectando a los mismos actores a los que se tiene que investigar. Y en el caso de las comisiones híbridas anticorrupción, el golpeteo más fuerte de estas comisiones, el cuestionamiento más fuerte que se hizo y como la manera en cómo fueron como estranguladas, no fue cerrando los recursos como se hace a las comisiones nacionales anticorrupción, sino que fue
cuestionando el tema de la soberanía, es decir, la capacidad, la autoridad, el nivel de autoridad y el nivel de intrusión que tenían estas estructuras dentro de la política a nivel nacional, y ese es el gran punto de quiebre y de estrangulamiento de estas en particular. Que no es el mismo que hay en las agencias nacionales, aunque las agencias nacionales sí tienen el problema de que les cierran la llave y no tienen capacidad, digamos, de aislarse de la grilla política, de las relaciones de política, etc. Y cierro ya nada más diciendo que esta comisión vivió la paradoja de que su éxito condujo a su eliminación, porque en el último informe de labores demuestra que la organización acompañó más de 100 casos de investigación, identificó más de 60 estructuras criminales, llegó a procesar a más de 1,200 personas, 310 sentencias condenatorias, presionó por reformas legales, llevó a la cárcel al presidente y a la vicepresidenta en funciones, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, bueno, ahorita se me fue el nombre, y desde su establecimiento logró declinar las tasas de homicidio, logró declinar el número de homicidios, logró aumentar el número de homicidios resueltos y disminuir la impunidad. Entonces, y generó habilidades y capacidades de investigación que están basadas en conocimiento técnico, que están basadas en la integración de expedientes criminalísticos, etc. Entonces, son organizaciones que tienen, repito, desde el principio un pecado original, y creo que ese reto es el mismo reto operativo que hay en otros instrumentos anticorrupción. Con eso me quedo, estoy atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta reflexión les pueda servir. Gracias, doctora Laura Zamudio. La verdad es que esta ponencia que usted nos acaba de dar en el tema de los organismos internacionales y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y como de los modelos híbridos anticorrupción, sin duda, bueno, nos deja que hagamos mucho mayor análisis e investigación sobre estos modelos, estas buenas prácticas que han sido casos de éxitos en el caso de Guatemala, y podamos tener mucho mayor conocimiento del tema